¿Qué les parece que vayamos antes del caso de Mario Rosa y este audio filtrado? A mí me parece interesante vamos a las cosas más importantes. Profundizar, sí, claro, en el tiempo largo, como le dicen los historiadores, como le dice Gabriel Salazar, más que en el tiempo de la contingencia misma. ¿Y qué significó lo que ocurrió ayer? No nos quedemos en la petite histoire, como decía Otone. ¿Qué significa lo que pasó ayer en el contexto de este movimiento social en tránsito? Y qué significa para la solución del conflicto. Efectivamente, yo creo, Carla, que la noticia está más en las omisiones que en las cosas que se dijeron, porque todo el mundo estaba en paralelo viendo cómo se destruían, quemaban y vandalizaban muchas ciudades de Chile, propiedad pública y privada. Entonces el estado de emergencia, incluso estado de sitio, estaba calentito, como se dice en el fútbol. Estaba a punto de ser declarado. Corrían los rumores de que los militares están acuartelados, de que el ministro Espina se había juntado con el presidente. Que eso se concretó, porque efectivamente llegó. Exactamente. Y finalmente no ocurrió eso. Y yo he escuchado varias hipótesis, voy a ponerlas aquí algunas sobre la mesa para ver qué es lo que opinan ustedes. Hay una primera hipótesis que dice que es súper compleja, que dice que los militares le dijeron que no. Que sería casi sedición, casi deliberación política, pero que habría sido algo así como: presidente, la última vez ya nos mandó para afuera, sin muchas atribuciones, y nosotros el primer balazo que pongamos, nosotros vamos a terminar en Punta Peuco. Esa es la verdad. Aquí la posibilidad de que el ejército salga bien parado de un enfrentamiento abierto contra los chilenos es nula. Aquí nosotros perdemos sí o sí, presidente, busque cualquier otra solución, pero nosotros así, en estas condiciones, no salimos. Esa es una posibilidad. Y la otra hipótesis, la que parece un poquito más esperanzadora, Gerson y Carla, es que ministros como Gonzalo Blumel y Carla Rubilar habrían convencido al presidente, y este es el off que recorre también el Palacio en este minuto, de que no sacara a los militares a la calle y que le diera unas horas a la posibilidad de una solución política. Justo porque pocas horas antes, acuérdense que habíamos conocido un acuerdo de todos los partidos de la oposición proponiendo una especie de itinerario, de ruta que le lleva plebiscito de entrada, que le lleva, ojalá, dicen ellos, asamblea constituyente, y finalmente una nueva constitución ratificada por la ciudadanía. Ya por lo menos ahí se empezó a ordenar el naipe. Y yo creo que también anoche, incluso los que habían contextualizado, minimizado o que se habían preocupado solamente de la represión policial, pero muy poco de lo que estaba pasando en la calle, pienso principalmente en líderes de izquierda, ayer dijeron esto ya cruzó una frontera donde nunca debimos haber llegado. Y mi impresión es que esa como conciencia extendida que se dio sobre lo que estaba ocurriendo anoche, sobre el desgobierno, sobre el caos y sobre lo mal que lo está pasando mucha gente, hizo que el presidente confiara en que era posible buscar una salida política, tomando en cuenta de que gente de su propia coalición se ha abierto no solo a la nueva constitución, que ya es un hecho, sino incluso a fórmulas que no estaban originalmente contempladas en el diseño del domingo. Acuérdense que el domingo la idea era Congreso Constituyente. Hoy día RN ya habla de una convención constituyente, que sería la fórmula mixta, ¿se acuerdan? Ya sería parlamentarios y delegados elegidos al efecto. Entonces, de alguna manera, pareciera que, y aquí principalmente Renovación Nacional es el que ha tomado la batuta, se están produciendo ciertos acercamientos, que muchos decían que hoy día para eso se iba a ocupar la sede del Congreso, más que para legislar tu agenda, mi agenda, la del gobierno, la de las mociones. Hoy día la idea era que los actores políticos se miraran a la cara, se dieran cuenta de lo que estaba en juego y se dieran cuenta de que el presidente ayer, con lo que no dijo, básicamente les pidió: ayúdenme, les pidió agüita, les dijo: yo estoy en una situación donde estoy contra la espada y la pared, mi deber me dice que tengo que imponer el orden y para eso tengo a los militares. ¿Me van a ayudar ustedes para no hacerlo? Ese frágil puente que creo que tendió el presidente ayer con su silencio, y quizás sin querer queriendo, es, yo creo, el hilo, la esperanza a la cual en este minuto muchos chilenos se aferran. Yo creo que el presidente ya había dado luces en el día de querer dialogar. Ayer se transparentó, se dio a conocer que había estado con Frey, con Lagos, que había hablado con Michelle Bachelet. Creo que antes incluso del descontrol que hubo en la tarde con estos incidentes violentos y que extremó las cosas al punto que yo creo que tú narras muy bien, Cristóbal, ya el presidente venía con la idea de poder llegar a acuerdos y dialogar.
y tener ayuda de la oposición. Hasta ayer yo sentía que nadie quería compartir mucho el costo político con Sebastián Piñera. Y creo que después de ayer hay un punto de inflexión donde algunos dirán, bueno, ¿sabes qué? De alguna forma vamos a tener que compartir el costo y no imputárselo solo a Piñera. Ahora, hay una serie de declaraciones que yo, en el fondo, y creo que todos estamos esperando, se traduzcan en cosas concretas y de verdad. Y que ambos sectores políticos o todos los sectores políticos hagan ese esfuerzo, pero yo creo que eso está por verse. Qué bueno que no pasó lo que podría haber pasado. Yo creo que todos nos aliviamos un poco ayer con eso, pero estamos como en esa tensa calma de ver qué es lo que va a pasar y si nuestros políticos van a estar a la altura. Yo creo que sin políticos a la altura de esta crisis no se puede salir de buena manera. Y ahí está la llave que ellos mismos deben destrabar y ojalá que lo puedan hacer. Pensando primero en Chile, después en los cálculos políticos pequeños, en llevar agua al molino. Yo creo que aquí está la democracia en juego. Y a algunos les ha costado tiempo, siento yo, darse cuenta. A mí incluso, Carla, me llegó, esto puede ser por supuesto un bluff, pero incluso me llegó el diseño que tendría la convención. La convención constituyente. Sí, desde el gobierno, dices tú. De RN. Esto es la propuesta que se estaría negociando en el Congreso, que sería un plebiscito de entrada, después para preguntar si quieren o no una constitución, y después una convención mixta, que sería sin parlamentarios, pero con delegados elegidos por el Congreso. Serían 110 delegados, 50 elegidos por votación popular, 50 elegidos por el Congreso y 10 expertos redactores elegidos por la convención. ¿Esa es la propuesta, perdona, de RN? Esta es la propuesta que me llega, que se está conversando en el Congreso, o algunos la están conversando como negocio, como los dos un poco negociando, porque si te das cuenta, no tiene parlamentario. Sí. O sea, tiene 50 elegidos por el Parlamento y 50 elegidos por la ciudadanía directamente por voto popular. Pero esos elegidos por el Parlamento, ¿pueden ser parlamentarios? No lo sé. Puede que sí. Es lo que tengo. Puede. El camino al medio, como decía. Eso es lo que parece. Que escuchamos está mucho más delineado porque Asamblea Constituyente no está delineada y Congreso Constituyente, que fue lo que propuso el gobierno, tampoco. Sí, coincido evidentemente. Voy a plantear una pregunta. ¿Por qué se dice, aquí estuvo Mario Desbordes en la mañana, hombre que ha sido, yo creo, clave en impulsar y en que el gobierno cediera en varios de sus puntos, el más trascendental es que efectivamente se abriera a una nueva constitución? Nosotros como que le perdemos un poco el sentido, el peso de eso. El gobierno, que antes se cerraba absolutamente esa posibilidad, finalmente entrega la constitución. Y después se traba, evidentemente, en el mecanismo. Y ahora vemos que en pocas horas tenemos un camino delineado, como dicen ustedes. Pero dice, ¿por qué tenemos 1 o 2 días para negociar esto y no más? Buena pregunta. Yo quiero responder al final. A ver. Cuando ocurrió lo de anoche, que a todos nos dejó plop, exijo una explicación. Sí, yo o sea, sí porque me fui en el fondo Tal se estaba asomando en el horizonte algo que era bien duro, bien sombrío, que era incluso el estado de sitio. Una fase del estado de sitio convencional, porque en el fondo el estado de sitio generalmente equivale a un estado de guerra, donde se suprime la Constitución, se suprimen los derechos individuales, te pueden detener en tus casas, se suprime el derecho a reunión, se suprimen los tribunales, por lo tanto hay ley marcial, en fin. No, eso no. Lo que se estaba pensando era la fase en que el presidente incluso lo puede convocar sin acuerdo del Congreso, y que solamente restringe el derecho a reunión, es decir, las manifestaciones. Esa es como la primera fase. Pero bueno, se desactivó a último minuto esa posibilidad. Yo le concedo al presidente el haberse convencido, tomar la determinación, pese a que no estuvo muy buena su performance, su puesta en escena, que fue muy criticada, sobre todo por el tema que no tocó adecuadamente en relación a uno de sus temas favoritos, digamos, no favorito, pero importante, pero el que ha hecho más hincapié que en el tema de la seguridad pública. Piñera sacrificó orden público por tiempo y espacio de negociación. Política. Claro. Así es. Sacrificó orden público que afecta a todos los chilenos que han sufrido la violencia. Yo creo que eso es igual es un sacrificio. Pero
después Mario Desbordes dice, tenemos 1 o 2 días, más 1 que 2, para resolver esto institucionalmente. Eso lo mismo que ¿Ya? escuché yo. Entonces, bueno, ¿y por qué? No nos olvidemos lo que pasa mañana. Mañana se prevé un día para nada pacífico, porque se cumple un año de la muerte de Camilo Catrillanca. Y hay por lo menos 32 manifestaciones, marchas, en fin, convocadas en el país y también en Argentina. Entonces, da la idea de que este avance urgente, porque esto es urgente, se tiene que lograr antes de... Imagínense usted, el presidente hubiera dado un paso firme, decidido, que a nadie le gusta, digamos, que volver a sacar a los militares a la calle, tal vez con otras atribuciones. ¿Qué pasa con la búsqueda de acuerdo? Se va a las pailas, La mata ahí. se va a la cresta. ¿Ah? Y con eso él. Sí, eso es sentencia. O sea, en el fondo, yo creo que fue una jugada a lo mejor no muy elegante, generar toda una tensión alrededor de lo que estaba pasando, porque llegó el ministro Espina, cuando ya llega el ministro de Defensa, chuta, ya la cuestión, Bien ya en serio, sabemos más o menos de qué se trata, para dónde va. Se desactiva, qué sé yo, bueno, sale con el discurso de los acuerdos nacionales, el acuerdo por la paz, en fin, pero gana tiempo, espacio, y por lo tanto se requiere ahí urgencia, y sus cercanos colaboradores impulsan esto. Incluso esta última presión viene por parte de Renovación Nacional, es decir, de jugársele ya definitivamente por una convención, es decir, le da el gusto a todo, porque participa el Congreso y participan la ciudadanía a través de la elección de asambleístas. Pero tiene que ser luego, porque mañana va a ser un día clave para la seguridad pública, para el orden público, va a ser clave. Entonces, yo creo que esas piezas no sabemos qué va a pasar mañana en todo caso, entonces no sabemos qué otras cosas se pueden barajar, pero por eso es tan urgente que todo esto se logre en estas horas que son vitales, claves. Mira, fíjate, yo reporté toda la mañana y al aire Mario Desbordes, llamamos por aquí, llamaba por acá, y todos me repetían el mismo concepto. Es curioso, fuentes sin conexión, horas clave. Sí, sí. ¿Ah? No, sí, es así. Entonces, yo creo que ahí se va configurando un mono más o menos lógico, que tuvo esa concatenación de hechos. Lo más complejo, Gerson, es que mañana, independiente de que la clase política logre un acuerdo, que es una posibilidad, pongámoslo en el mejor de los casos, el perfil, el carácter de las marchas que se están llamando para conmemorar lo de Catrillanca no es el del tipo celebratorio. O sea, la rabia es el motor ahí, la rabia por la impunidad, por la injusticia, por la permanencia de Chadwick. O sea, hay una serie de elementos que están en esa marcha que me parece a mí que incluso están relativamente emancipados y son independientes de la solución del conflicto entonces político. cualquier medida de orden público va a estar un poco más justificada. Va a estar más justificada. Si es que desactivas a los actores políticos para que ellos le pidan a la gente... O sea, ya logré un acuerdo, Claro. ya, oye, entonces con mayor razón justifica que esto se pare de acuerdo a las herramientas que me da la Constitución y las leyes. La represión legítima de ¿Ah? las fuerzas de la fuerza pública. Porque si ya todos estamos de acuerdo y sigue habiendo hechos de violencia y de violencia, ya no solamente por las razones que motivaron este estallido social del Porque 18... esa ya las concedí, claro, ese sería el punto. vamos avanzando por aquí. Además tengo una agenda social con grandes acuerdos o acuerdos muy importantes en el Congreso en materia social y materia tributaria, y sigue esto. Entonces ahí habría un mayor respaldo, entre comillas, de argumentos para adoptar cualquier otra medida. Ahora, ninguno Y de esos- espérate, y además eso significa que si alguien dice, no, entonces como por ejemplo, si volvieran a sacar a los militares y yo me descuelgo del acuerdo, bueno, eso es tu responsabilidad, por lo tanto, como tú decías, Carla, las responsabilidades están compartidas. Absolutamente. Hasta el momento la responsabilidad está recayendo sobre la figura presidencial, porque no hay interlocutores todavía que tengan el carácter de representación válida, reconocida, que puedan tener liderazgo sobre lo que está pasando en las calles. No existe. Tú no puedes decir, yo no negocio con violencia, porque nadie es capaz de parar la violencia. Aquí no hay liderazgo. Pero sí puedo lograr un acuerdo más o menos transversal, político, para el tema constitucional, de paz, con todos los actores que están desfilando hoy día por la moneda. ¿Quién se opone a la paz? Y después, por eso es tan urgente, el día de mañana, por eso el presidente estaba corriendo contra el tiempo, le queda poco tiempo, el tiempo no es su amigo, porque mañana ya está fijado esto. Entonces el escenario de mañana va a ser clave. Pero tan clave como eso va a ser lo que pasa hoy día, porque si no, todo esto se
el momento del... Se le va a preguntar a la gente, o cómo va a ser, en definitiva, la redacción de esa nueva constitución. También me parece súper relevante que en el contexto del acuerdo al que se llegue haya claridad de decir exactamente cuál es la expectativa que la gente se tiene que hacer respecto de este acuerdo. Yo todavía tengo mis dudas de que aquellas personas que están, por ejemplo, marchando por una mejor salud, o aquellas personas que están marchando por mayor dignidad en los sueldos, sientan o vayan a sentir que con un acuerdo en las próximas horas esto se zanja. O sea, yo creo que aquí lo que va a subsistir sin duda alguna son las demandas legítimas y los dolores profundos que tiene Chile, y creo que aquí alguien tiene también que ser suficientemente claro para que esto no se convierta otra vez en algo que la ciudadanía pueda sentir como una pildorita. Porque por más que desde el mundo político, desde nosotros y desde una élite ilustrada, si ustedes quieren, el cambio de la Constitución se sabe, es muy relevante, no necesariamente conversa con el día a día de las personas en todos los temas. Entonces aquí yo creo que faltan también liderazgos que digan las cosas tal y como son, y que no solo digan el mecanismo cómo se va a redactar, también que sean muy claros en definir qué se le puede pedir a una nueva Constitución, y si van a tener la misma voluntad para avanzar en una agenda social profunda de modificaciones que probablemente se tengan que legislar de manera mucho más rápida y mucho más urgente y con más generosidad aún que la redacción de la nueva Constitución, que va a demorar años. También esperaría yo que eso se defina, digamos, que nos digan a todos cuánto va a demorar y qué complejidad tiene. Porque además, si hay una consulta de los alcaldes prontamente, yo digo, ¿cómo la gente va a votar por algo que en realidad no se sabe mucho? O sea, te van a decir, ¿quiere plebiscito o no quiere plebiscito? Bueno, primero, ¿qué es el plebiscito? ¿En qué consiste? ¿Va a tener un umbral de participación o no? ¿Cómo van a ser los resultados? Lo mismo con cada uno de los mecanismos, pero particularmente con las expectativas. Porque aquí lo que ha pasado la mayoría de las veces es que en las elecciones vienen los ofertones, se prometen todo tipo de eslogan y después no se cumple. La gente ha sentido durante muchos años que le mintieron un poco, le fallaron en esas expectativas. Ahora, Entonces, de acuerdo a esa minuta, por lo menos se va acotando bastante gran parte de esa inquietud. O sea, ya no es un horizonte lleno de dudas, sino que por lo menos acá ya hay un mecanismo bien claro, un mecanismo que es preexistente. No, porque además coincide con la declaración oficial de RN. ¿Ah? Sí. Ahora, los 50 que hay que elegir por votación popular, subsiste la misma deuda, la deuda que tenía Carla. ¿Cómo se eligen los 50 por votación popular? Pero sí, se acorta un poco la incertidumbre, que es lo que justamente quiere RN. En la prueba